Uno de los procesos de manufactura más empleados en la industria es la fundición. Esta se encarga de llevar los metales hasta el punto de fusión, para que el metal adopte la forma deseada a través del molde. La fusión consiste en hacer pasar los metales y sus aleaciones del estado sólido al estado líquido, generando determinada cantidad de calor, bien definida y característica para cada metal y aleación. Después de que se ha alcanzado la temperatura o punto de fusión, es necesario generar calor para poder transformar el metal o la aleación de sólido a líquido. Las primeras formas se dieron al finalizar la edad de piedra y al iniciar la edad de cobre, dando paso al nacimiento de la metalurgia. Estas formas se dieron martillando las placas de cobre. A este proceso se le dio el nombre de forjado. Luego se buscó la fusión de metales en hornos rudimentarios para lograr temperaturas elevadas, y los moldes siempre fueron manufacturados en piedra blanda, y en esta tallaban la cavidad de la pieza a fabricar. Con el descubrimiento de esta fusión de metales para armas, utensilios y monedas, en algunas poblaciones se inició el proceso metalúrgico de fabricar objetos con aleaciones de cobre con estaño, aluminio, magnesio, manganeso, oro y plata. Al principio se usaron moldes abiertos y el vaciado de metales no necesitaba ningún canal de alimentación. Pero con la tecnificación del proceso y con la producción de herramientas y armas cada vez más complejas, se inventaron los moldes cerrados y con esto los canales de alimentación para su llenado. Con el paso del tiempo, fueron surgiendo diferentes tipos de hornos. Hoy en día, los que se usan para fundir metales y sus aleaciones varían mucho en capacidad y diseño. Varían desde los pequeños hornos de crisol, que contienen pocos kilogramos de metal, hasta hornos de varias centenares de toneladas de capacidad. El horno de fundición es usado para crear metales a partir de su forma mineral, como el aluminio o el acero. Algunos hornos que se usan en el proceso de fundición son horno de crisol, horno eléctrico, horno por inducción, horno de arco eléctrico, alto horno, entre otros. El tipo de horno usado para un proceso de fundición queda determinado por los siguientes factores: necesidades de fundir a la aleación tan rápidamente como sea posible y elevarla a la temperatura de vaciado requerida. La necesidad de mantener tanto la pureza de la carga como precisión de su composición. Producción requerida del horno. A continuación, analizaremos el horno de arco eléctrico, pero antes de comenzar, definamos qué es el arco eléctrico. Este se define como un tipo de explosión eléctrica, debido a un cortocircuito sostenido en el tiempo a través del aire ionizado. Este es causado por una rápida liberación de energía debido a una deficiencia en el aislamiento eléctrico entre una parte energizada y otra a otro potencial. En el momento de un arco eléctrico, las temperaturas pueden alcanzar hasta 20.000 grados centígrados. Una explosión de arco puede devastar todo a su paso, produce niveles de sonido superiores a los 120 decibeles y puede crear una metralla mortal durante su ocurrencia. Más adelante, estudiaremos a fondo cómo funciona el arco dentro del horno. Una vez definido esto, ahora la pregunta es: ¿qué son los hornos de arco eléctrico? Son dispositivos utilizados para realizar fusión de materiales metálicos, útiles para la aplicación de ingeniería. Su diseño práctico, menor consumo de energía, confiabilidad y repetitividad los convierten en los hornos por fusión más usados para realizar investigación y desarrollo innovadores, permitiendo fabricar prototipos de nuevas aleaciones útiles para profundizar en su conocimiento. Entre estos materiales se encuentran aleaciones ferrosas inoxidables, así como aleaciones de níquel y titanio. Las ventajas de estos hornos, en comparación a las de otros, son la regulación y control de temperatura de fusión, lo que redunda en un mejor control de calidad del baño fundido, y mayor rapidez de operación. Evitan la mezcla de materiales combustibles con el baño fundido, impidiendo que lleguen impurezas indeseables, entre ellas gases moleculares y atómicos contaminantes difíciles de controlar. Minimizan los residuos de combustión y de fusión durante la operación. El intervalo de temperaturas de operación va hasta los 3000 grados centígrados,
dependiendo del tipo de fuente de energía que usen. Este tipo de hornos, a diferencia del horno de inducción, expone directamente el arco al material a fundir. Para su análisis, lo podemos dividir en dos grupos: el equipo mecánico, que corresponde a la cuba, y el equipo eléctrico. La cuba es de forma cilíndrica, debiendo tener un diámetro grande en función de su capacidad, para que de esta forma la escoria tenga mucha superficie de reacción y el acero fundido sea poco profundo y no se enfríe en la parte inferior. Las partes principales de la cuba son: coraza, constituida por acero, es de espesor suficiente para contener firmemente el material refractario. Esta tiene en su parte inferior un fondo en forma de bóveda invertida, unida por debajo de la cuba basculante. Lateralmente es de forma cilíndrica con espesor uniforme, en donde se encuentra la piquera o pico de colada y la puerta de trabajo. Estas últimas se encuentran en lados opuestos de la cuba. Las paredes interiores no son completamente verticales, sino tienen una cierta inclinación, siendo mayor en la base. Bóveda. Consta de una estructura que permite el mantenimiento del refractario cubriendo la parte superior del horno. Dicha bóveda lleva los orificios necesarios para dar paso a los electrodos que están en constante movimiento. Estos orificios están provistos de anillos de cobre refrigerados y juntas apropiadas que realizan la función de parallamas o apagallamas, con lo cual se disminuye la oxidación y adelgazamiento de electrodos. La bóveda debe de estar lo más alejada posible del arco, pues su duración está en relación directa con esta distancia. Revestimiento refractario. Es lo que realmente constituye metalúrgicamente el verdadero horno, y de sus propiedades depende el proceso metalúrgico utilizable, la duración del horno sin reparaciones y por lo tanto la economía del proceso. Hay dos tipos de revestimientos, que son revestimiento ácido y revestimiento básico. Se dice que un horno trabaja en marcha ácida cuando el horno está revestido con materiales ácidos, por ejemplo, sílice, óxido de fósforo, molibdeno, vanadio, titanio y wolframio. Estos refractarios son atacados por el óxido de hierro. Se dice que un horno trabaja en marcha básica cuando el revestimiento está hecho de cal, magnesia, dolomía y óxidos de hierro y manganeso, que son materiales de tipo base. El equipo eléctrico en este tipo de horno es fundamental, ya que la fuente de energía transformadora es la electricidad, siendo el esquema general del sistema de suministro el siguiente. Comenzamos con la línea de transporte. El parámetro fundamental de una línea de transporte es su tensión, la cual es a su vez función de la necesidad de suministro. Esta necesidad la marca la capacidad del horno, así como la potencia necesaria para el proceso. Se puede establecer como regla general una potencia normal de 500 a 100 kVA por metro cuadrado de superficie del caldo. Seccionador. Este seccionador es de alta y debe accionarse siempre sin carga, con el interruptor abierto o los electrodos en su punto más alto. Su función es desconectar la alta tensión cuando hay que hacer reparaciones. Interruptor. El interruptor principal tiene como función el desconectar en carga. Debe tener un mantenimiento preventivo riguroso, para lo cual sus revisiones deberán ser muy frecuentes. Para hornos de hasta 10 toneladas suelen emplearse los interruptores de aceite, y para los hornos mayores se emplean los de aire comprimido. Bobina de reactancia. La función de esta bobina es estabilizar el arco y limitar el valor de la corriente en caso de producirse un cortocircuito, que es posible cuando los electrodos llegan a tocar un trozo de chatarra de grandes dimensiones. Transformador. Estos transformadores van refrigerados para evitar su excesivo calentamiento. Disponen de 3 a 6 tomas en alta y conmutador estrella triángulo que duplica el número de tensiones disponibles en baja, que va de 6 a 12. Electrodos. Suelen estar fabricados a base de grafito y son los encargados de establecer el arco eléctrico entre ellos y los materiales a fundir. Para un desgaste mínimo en los electrodos, la velocidad de ascenso y descenso de estos puede oscilar entre los 0.5 y 1 metros por minuto. El almacenamiento de los electrodos debe de cuidarse en extremo y siempre en posición horizontal. Es obvio que en ningún caso se pondrá en servicio un electrodo deteriorado o en mal estado. Normalmente se usa un sistema de 3 electrodos. El arco es el factor fundamental en este tipo de hornos, ya que es el que aporta la energía suficiente en forma de calor para conseguir la fusión del metal. De su regulación, optimización y mantenimiento depende la buena marcha de estos hornos. El arco consiste en el paso de la corriente entre un electrodo y el metal a fundir, o el caldo si el metal ya está fundido. Considerando que el aire frío es prácticamente un aislante, para que pase la corriente es preciso que entre el electrodo y el metal
haya una diferencia de potencial y que obviamente el aire entre ambos sea conductor. El aire se hace conductor a temperaturas elevadas, debido a que se ioniza, y estos iones tienen gran movilidad al hacerlo en un medio de muy baja densidad, como es la del aire caliente. Podemos decir que la densidad del aire en el arco es inversamente proporcional a la temperatura. Eléctricamente el electrodo se comporta como cátodo y el metal a fundir como ánodo. La corriente alterna de aire produce ruido, quema los electrodos, oxida el caldo e introduce gases en el mismo. Para evitar esto, se protege al caldo con una escoria continua. Escorificante. Con la carga del horno, conviene añadir un escorificante para que reaccione con el óxido de hierro de la chatarra al comienzo de la fusión, evitando así el ataque de la solera, y facilitando la formación de escoria que al flotar sobre el caldo, impide que este posteriormente se oxide. Se emplean fundamentalmente dos, la piedra caliza y la cal. Otro escorificante es el sílice, con 90% a 98% de dióxido de sílice, y el espato, con más de 90% de fluoruro de calcio y menos del 0.5% de azufre. Escoria. La escoria es la materia desechable en el proceso de fundición. Por diferencia de densidad, queda flotando sobre el caldo, cumpliendo una función protectora contra la oxidación, como ya se ha mencionado. El proceso comienza calentando el horno con una cantidad mínima de chatarra previamente cargada en este. Una vez que está completamente fundida, se retira de la bóveda para así dar paso a la siguiente carga de chatarra con trozos de mayor dimensión y facilitar la fundición de estos. La bóveda se vuelve a colocar sobre la cuba. Los electrodos descienden de nuevo hasta tener contacto con la chatarra, y es aquí donde comienza el verdadero trabajo del arco eléctrico. Una vez que la chatarra está completamente fundida, por la puerta de trabajo se introduce la cantidad necesaria de carbón y oxígeno, así como las ferrelaciones según los requerimientos del acero.
Posteriormente, la escoria será desechada por la puerta de trabajo y el acero sale por la piquera hacia el tren de colada.